Nos vamos preparando, ya estamos casi adentro. Estamos dentro ya. Perfecto. Exacto. Buenas noches, amigos que nos sintonizan de cada semana en este su programa Anestesia y más. Esta noche un poquito especial desde el área de trabajo, pero sacamos un momento para compartir con ustedes temas importantes que sabemos que es de sumo interés para cada uno de ustedes. Soy la doctora Stephanie Núñez y mi hermano y compañero, el doctor Jonathan Castro. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Stephanie, ¿cómo estás? Bienvenido cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Y qué bueno que estamos otra vez compartiendo aquí en Anestesia y más por Cabina 34 Radio. Así que esperamos que este programa sea de su agrado y que en el día de hoy podamos también adquirir muchos conocimientos acerca de este tema interesante que tenemos para hoy. Así es, así es. Tenemos un tema súper interesante, como es el caso de las dietas. Es un tema que a todos nos concierne, nos gusta y a veces se nos hace difícil llevar. Y, ¿por qué no? De la mano de un especialista en la materia, compañero de universidad de tantos años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y especialista en obesología clínica. Está con nosotros esta noche el doctor Carlos Bolívar Librol Medina. Un apellido muy bonito, un poquito incómodo quizá de decir, pero es parte de nuestro origen. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches a todas las personas que nos ven vía las plataformas digitales. Qué bueno, qué bueno. Esta noche traemos un tema que nos han pedido hace mucho tiempo, Carlos, y decidimos invitarte para terminar estos mitos acerca de las dietas y muchas preguntas que hay por ahí. Desde ya les recomendamos a todos que hagan sus preguntas a través del live, que compartan esta transmisión y que disfruten esta noche, que no volverá a ver otra con este hermoso tema como son las dietas. Eso así, Stephanie, realmente yo me pregunto, ¿quién no ha hecho una dieta alguna vez en su vida? Por alguna razón específica, ¿eh? Ya sea porque quiera bajar de peso, por alguna enfermedad, por algo, pero todo el Así mundo ha es. tenido que modificar en algún momento su estilo de vida. Muchos lo han hecho empíricamente con cosas que le dice el vecino porque somos expertos en eso. Existen muchas dietas, lo que trae muchas cosas. Muchas preguntas y muchas inquietudes, que esta es la que más funciona, la que no, la otra es la que funciona. Entonces, esta noche vamos a aclarar esas dudas con el doctor Librao, que nos va a indicar todo lo que tiene que ver con la dietética, los nutrientes y todo lo que necesitamos saber para hacer una dieta especial, balanceada y que sea saludable para nosotros. Así que es el momento, ¿verdad?, de que podamos introducir este tema y que podamos ver todas las pertinencias necesarias sobre él. Así que Núñez comienza con las primeras preguntas. Sí, ¿no? La pregunta mágica, Carlos, ¿qué es una dieta? Porque hay muchas definiciones que nos hacen llevar un régimen alimenticio diferente o si es diferente a lo que es la alimentación rutinaria. ¿Qué podemos decir que es una dieta? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Inicialmente, una dieta no es más que el conjunto de alimentos y platillos, bebidas que consume una persona diariamente. Lamentablemente tenemos un mal concepto de lo que es una dieta, porque cuando hablamos de dieta específicamente en el argot popular, estamos hablando de tipos de restricciones alimentarias. Pero la palabra dieta y lo que es también la palabra de régimen alimentario a mí me suena un poquito autoritario. Yo trato de enmascararlo un poquito diciéndole planes de alimentación. Muy, muy interesante. A mí me preguntan, ¿tú estás haciendo dieta? No, yo no hago dieta, yo como saludable. Exacto. Es una opción. Exacto, porque hay una diferencia según lo que Carlos nos comenta. ¿Existen algunos aspectos específicos para un régimen dietético? Sí, inicialmente los nutriólogos manejamos unos términos que se llaman leyes de la alimentación. ¿Qué tiene que tener, por ejemplo, un plan de alimentación para cumplir estos regímenes? Tiene que ser suficiente,
completa. Una dieta tiene que ser suficiente, completa, balanceada y variada e inocua. Cuando hablamos de suficiente, estamos hablando de las cantidades de energía que sean adecuadas para el individuo. Completa, que tenga todos los nutrientes que requiere el organismo. Equilibrada, que tenga diferentes tipos y cantidades de alimentos apropiados. Cuando hablamos de variadas, estamos hablando que sean de diferentes grupos de alimentos. Y obviamente cuando hablamos de inocua, ese sistema de alimentación tiene que no afectar la salud. Eso es lo principal cuando hacemos un plan de alimentación. Todos deben de cumplir ese protocolo. Interesante. Okay. Qué bien. Hablando del concepto de nutriente, tú mencionas lo que tiene que ver, el nutriente es, me imagino, lo que le da a las personas o a las células la capacidad de vida, pero hay como tal nutrientes buenos o malos, o hay un término diferente para yo poder decir, porque yo entiendo que todo lo que uno come, al fin y al cabo aporta, pero ¿hay nutrientes buenos o malos o tiene otro término como llamar? Sí, normalmente le llamamos nutrientes a los compuestos, ya sean químicos o físicos, contenidos en los alimentos que producen reacciones metabólicas o cambios metabólicos dentro de nuestro organismo. Como tú bien te lo indicas, puede ser a nivel celular o a nivel sistémico. Pero también existen sustancias que pueden que estén contenidas dentro de los alimentos que puedan perjudicar nuestra salud. A esto le llamamos antinutrientes. Que muchas de nuestras dietas están, o de lo que comemos normalmente está lleno de eso, ¿verdad que sí? No en su totalidad, pero las que son procesadas, pues, posiblemente. Vamos a entrar en ese término un poquito más ahorita cuando hablemos de sistemas de alimentaciones para preservar la salud. Exacto. ¿Existe, Carlos, alguna diferencia en lo que es nutriente y nutrimento? Porque he visto ese concepto en algunos, quizá textos, en algunos alimentos específicos. ¿Cuál es la diferencia básicamente? Actualmente se le llaman nutrimentos a los nutrientes. O sea, se llaman nutrimentos porque pueden, como bien dije anteriormente, hacer cambios a nivel morfológico, celulares dentro de nosotros y nos sirven como vehículos sobre la nutrición. Pero en realidad es prácticamente lo mismo. Ok, perfecto. El concepto que varía. Exacto, el uso del término que puede ser diferente. Sí. Y si hablamos nosotros de lo que tiene que ver dietas, alimentaciones, podemos nosotros tener diferentes vertientes, ideologías en lo que tiene que ver con las dietas. Es decir, yo veo que algunas personas hablan de dietética, otros hablan de dietoterapia. ¿Es que algo diferente o es que estamos usando términos parecidos? Bien, la dietética es parte de la nutrición clínica, es una rama de la nutrición clínica que tiene dos vertientes. Tiene la dietología, que se encarga de la formación de menús o sistemas de alimentación para personas sanas, dígase, para menús que sirven para preservar la salud. Y la dietoterapia, que ya se encarga de realizar lo que son intervenciones nutricionales en personas con ciertos tipos de patologías. O sea, ya son dietas o planes de alimentación específicamente para patologías, cuando hablamos de dietoterapia. Perfecto, es decir, una cosa es hacer una dieta para una persona sana y otra tiene que ver para decir una enfermedad, un diabético, un hipertenso. Exactamente, hay que hacer cambios de los que son los requerimientos nutritivos, de nutrientes, obviamente, tienen que ser específicos para cada persona. Por eso es que mencionaste anteriormente que nuestros amigos, nuestros familiares nos dan una dieta. No, las cosas no son así. Las dietas tienen que ser personalizadas y dirigidas a las metas de cada persona. También, como comenté, si hay algún tipo de patología sobreañadida, la dieta o el sistema de alimentación tiene que ser ajustado a las modificaciones que lleve para esa patología. Por ejemplo, hay macronutrientes, como son los 3 macronutrientes fundamentales, que son hidratos de carbono, proteínas y grasas. Hay que hacer modificaciones en esos macronutrientes dependiendo el tipo de patología que tenga la persona. Okay. Entonces, en el caso de la dietoterapia, en el caso de nosotros que manejamos la parte quirúrgica, ¿cómo ustedes manejan esa vertiente ahí o la utilización de dietoterapia en específica para el paciente, pero agregándole
una concomitante como una cirugía, una enfermedad crónica no controlada, que esté en unidad de cuidado intensivo. ¿Cómo hacen eso? Lo primero es que son individualizadas. Tú has mencionado 3 pacientes, uno en estado crítico, que es el que está en cuidado intensivo. Tú has mencionado pacientes crónicos con enfermedades crónicas no transmisibles. Puede ser pacientes que estén bajo algún internamiento o pacientes que pueden que sean ambulatorios. Y también mencionaste una persona sana. ¿Qué pasa? Son 3 dietas totalmente diferentes y el enfoque es totalmente diferente. Por ejemplo, una persona en cuidados críticos es una persona que posiblemente, o cuidado intensivo, es una persona que posiblemente no se puede utilizar la vía oral o la vía digestiva comúnmente como la conocemos, y haya que tener otro tipo de vías alternas para alimentarlo. Ya eso sería nutrición clínica especializada. Y ahí entrarían en contacto lo que son las fórmulas nutricionales. Entonces serían fórmulas específicas para las patologías que tenga el paciente. Por ejemplo, si es un paciente que tiene una enfermedad de alto gasto calórico, ya la fórmula nutricional y el aparataje para entrar a ese paciente sería totalmente diferente. Por ejemplo, una persona que en enfermedad crónica no transmisible, que es a lo que yo más me dedico, específicamente hipertensos, dislipidémicos y diabéticos, el abordaje es totalmente diferente y es individualizado. Cuando hablo de individualizado es que cada persona tiene aunque las dietas sean similares, tienen nutrientes, cantidades de nutrientes específicos para la patología en sí. También se pueden utilizar otro tipo además de los nutrientes, se pueden utilizar nutrimentos inorgánicos, que son los llamados vitaminas. Se pueden utilizar algún tipo de suplemento nutricional para corroborar ciertos déficits desde el punto de vista de nutrición. Y las personas sanas, obviamente, son personas que van a tener una distribución de macronutrientes. Cuando hablamos de distribución de macronutrientes, estamos hablando de hidratos de carbono, proteínas y lípidos, grasas, como para que las personas que nos ven nos entiendan, que van a tener una distribución totalmente normal. En personas con patologías, esa distribución varía. Por ejemplo, en personas diabéticas, tenemos que tener en cuenta que estas personas, como tienen problemas con la glicemia, o sea, la azúcar en sangre, son personas en las cuales hay que restringir específicamente hidratos de carbono, específicamente los hidratos de carbono simple, porque elevan a la glicemia en sangre y tenemos que elegir alimentos con moderado o bajo índice glicémico para elaboración de los menús de esas personas. Igualmente, recuerda que el diabético también tiene problemas con los lípidos en sangre, con las grasas. Entonces tenemos que hacer modificaciones en cuanto a las cantidades de lípidos, promoviendo lo que son los lípidos buenos, como son los ácidos grasos poliinsaturados, y un sinnúmero de cosas que van específicamente dirigidas hacia la patología en sí. Interesante. Y hablando del paciente sano, pero que tiene sobrepeso, es decir, yo quisiera comparar esos dos pacientes. Si tiene sobrepeso, no está sano. Ok, eso es verdad. Tenemos que sacar buena corrección. Tenemos que sacar un poquito eso, y es que nosotros casi siempre vemos a las personas con sobrepeso o con obesidad y le decimos que están sanos. No son sanos. Lamentablemente, ahora la nueva tendencia es que es la aceptación. Y ahora nos están bombardeando por las redes que la obesidad es algo normal, y lamentablemente no es así. Ya tenemos modelos que tienen obesidad, entonces eso no está bien, porque eso es enfermedad. Y es una de las partes del síndrome metabólico, así que exactamente, si así, obesidad central, correctamente. Eso es así. Entonces, pero quería comparar, es decir, un paciente sano que quiere mantenerse sano, ¿cuáles serían las líneas en el tipo de alimentación que debe llevar? ¿Y qué debe hacer una persona que quiere alimentarse bien, pero quiere bajar esas libritas que tiene de más? Entonces, comparar esas dos vías. Bien, muy buena la pregunta que haces al final, porque se ha demostrado, independientemente de que ya lo estamos viviendo, pero se ha demostrado mediante estudios que se han hecho durante el confinamiento, que la obesidad ha aumentado, y tenemos ya un sinergismo entre la obesidad y el problema de la pandemia. O sea, ya sabemos que son sinérgicas las enfermedades. Pero para las personas que han ganado peso durante este periodo de confinamiento, lamentablemente no tenemos lugares de esparcimiento para realizar actividad física, y las actividades físicas que están realizando al aire libre son actividades físicas en las cuales tenemos que tener lo que es el distanciamiento. O sea, que la actividad en obesología, que es una de las materias una de las cosas que manejo, el único tratamiento
a mediano o a largo plazo que genera una pérdida de peso gradual en el tiempo es la actividad física, independientemente del estilo de dieta o plan de alimentación que lleves. Pero fundamentalmente, inicialmente, lo que hay que disminuir las harinas refinadas, es lo primero. Cuando hablamos de harina refinada, estamos hablando de pan blanco, pastas y un sinnúmero de cosas que tenemos que ir eliminando de la dieta o consumiéndola de forma gradual o controlada. Porciones más pequeñas, hacer énfasis en proteínas, dígase, ya sean cárnicos o sus derivados, leche y sus derivados, en dado caso de que no haya ninguna intolerancia a la lactosa o algún tipo de lácteos. Y también promover lo que son el consumo de fibras. Cuando hablamos de fibra, estamos hablando de frutas y verduras, específicamente las de color, de diferentes colores. Hay algo que se llama propiedades organolépticas de los alimentos. ¿Qué son eso? Bueno, son las propiedades que tienen los alimentos que nos llegan a través de los sentidos. Cuando armamos una ensalada con múltiples colores, los sentidos nosotros nos llevan a comerla porque nos genera una sensación de bienestar o placer desde que comenzamos a ver la comida. Entonces es una forma de uno tratar de agradar el plato, como diríamos nosotros. La otra situación es la práctica de actividad física. Según los lineamientos del Colegio Americano de Medicina Deportiva, nos dicen que tenemos que hacer actividad física 150 minutos a la semana. Cuando lo dividimos, eso serían 30 minutos al día. ¿Qué tipo de actividad física? De moderada intensidad, que eso es lo fundamental. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de que si usted está caminando o hace caminatas, usted tiene que ir caminando y si va con una persona al lado suyo, usted puede entablar una conversación con la persona que va al lado suyo y usted no se cansa. Eso se llama moderada intensidad, siempre y cuando usted vaya sudando. Claro, no es a pasear, es a hacer no es hacer ejercicio. Eso es en adultos. Si es en niños, la cosa cambia, porque en niños son 60 minutos día, o sea que son más. Eso es lo mínimo. Si se puede más de ahí, mucho mejor. Pero hay que hacer lo que nosotros llamamos cambios del estilo de vida. En esos cambios del estilo de vida entra alimentación y actividad física, que es lo fundamental. Es un tema muy, muy álgido. En ese sentido, recomendamos a todos nuestros radioescuchas que compartan esta transmisión con el doctor Carlos Lebrol, el médico nutriólogo, obesólogo, clínico, especialista en la materia, para que todas esas inquietudes que tengan acerca del tema de las dietas y otras cositas más, sepan a quién buscar. Al final de nuestra transmisión nosotros estaremos, el doctor, diciendo dónde localizarlo y demás. En cuanto a lo que son las dietas, ¿existe algún tipo de planificación, de protocolo a seguir en este sentido, Carlos, para las personas que quieren iniciar una dieta? ¿Deben hacer algo antes? ¿Cómo es el protocolo? Claro, inicialmente las personas, lo que más veo son personas con sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles, como te le había dicho anteriormente. Pero sí existe un protocolo. Lo primero es que los nutriólogos somos médicos formados en nutrición. O sea, inicialmente tenemos que hacer una evaluación clínica del paciente. Cuando hablamos de evaluación clínica necesitamos analíticas y imágenes. Dentro de las imágenes hacemos sonografía, principalmente abdominal, para descartar presencia de esteatosis hepática, específicamente en personas obesas. Y dentro de las clínicas hacemos la batería de análisis correspondiente, o sea, lo normal, hemograma, perfil de lípido, perfil endocrino, específicamente hormonas tiroideas. Si es mujer y hay algún trastorno ya de base de ovario poliquístico por problemas de obesidad, podemos hacer unos análisis para determinar el perfil hormonal de esa mujer, en dado caso el perfil de hormonas reproductivas. Y también hacemos lo que es el examen físico completo desde el punto de vista médico y hacemos el examen nutricional. Dentro del examen nutricional hacemos diferentes cosas. Número 1, hacemos lo que se llama recordatorio alimentario de 24 horas. ¿Qué es eso? Bueno, yo me siento con el paciente y le hago una serie de preguntas de cómo es su día, qué come normalmente, así que ya tú sabes que el abordaje de ese paciente
es totalmente intenso. Es una consulta larga, porque además del examen físico tenemos que hacer un examen antropométrico. ¿Qué es un examen antropométrico? Bueno, tenemos que tomar las medidas, peso y talla, perímetros abdominales, tenemos que tomar pliegues cutáneos para determinar lo que es el porcentaje de grasa. Entonces es una evaluación totalmente exhaustiva. Ese sería el protocolo inicial. Luego de eso se le pregunta las preferencias dentro del recuento alimentario de 24 horas al paciente y se le puede realizar un menú de acuerdo a sus preferencias. Ok. Conocemos nosotros. Sí. Bueno, No, ese menú es solamente, ese menú aproximadamente dura entre 18 a 21 días. O sea, nosotros tenemos que ver al paciente en ese periodo de tiempo de nuevo y darle un seguimiento. Obviamente, si la persona es una persona con enfermedad crónica no transmisible, específicamente los diabéticos, hipertensos o personas que tengan problemas con perfil lipídico, esas analíticas se repiten cada 3 meses. Junto con el cambio de estilo de vida, obviamente para dar un seguimiento. Y también con la consulta con su médico de base y con su médico que le está tratando la enfermedad. Lo primero es que deben de tener su enfermedad cubierta vía medicamentos, si lo amerita, y deben de estar controlados antes de ir al nutriólogo. En esa parte iba. Sí, en esa parte era mi siguiente pregunta. Una persona que tenga algún descontrol de su diabetes o otro trastorno que considere pertinente que tenga el paciente. Entonces, se elimina totalmente la consulta a donde ustedes. Bueno, lo inicial es que él esté controlado, pero obviamente con el cambio de estilo de vida y cambio de alimentación que él va a tener, muchos de esos medicamentos, las dosificaciones la va a ir reduciendo, inclusive hay medicamentos que se retiran. Por ejemplo, una persona obesa que me llega con un peso excesivo y tiene problemas de dislipidemia, posiblemente en 3 meses o 4 meses con un plan de alimentación adecuado a esa patología y intervenciones en lo que es el cambio del estilo de vida, más lo que es su medicación, cuando se haga el perfil en 3 o 4 meses, posiblemente tenga que disminuir lo que son los miligramos del medicamento o inclusive hasta retirarlo, porque esas personas con el cambio que hacen controlan sus enfermedades y también inclusive los diabéticos, disminuyen los miligramos de los antidiabéticos orales. O sea, en todo lo que tenga que ver con atención primaria, el médico, el nutriólogo debería de estar en ese círculo de personas, porque nosotros promovemos una buena salud y tenemos lo que es la prevención de ciertos tipos de patologías. Y al fin y al cabo es lo que se busca con una buena alimentación, la que no lleguemos a ese tipo de enfermedades crónicas o que la tengamos realmente controlada, que es lo Esa es la situación, exacto. Siempre he visto que, y realmente es muy ligado, que cuando tú vas al cardiólogo, tú vas al diabetólogo con alguna patología, inmediatamente te mandan a cambio en el estilo de vida. Sí. Y inmediatamente te aconsejan una alimentación adecuada y te cambian muchas ciertas cosas y te agregan el ejercicio. ¿Qué tan en común juegan ustedes ese papel? Porque veo que a veces el mismo cardiólogo trata de decirte lo que tienes que comer, o el diabetólogo. Bueno, el diabetólogo tiene un poquito de entrenamiento en nutrición, sí, el diabetólogo y endocrinólogo. Pero veo muchos especialistas, internistas y cosas que te quieren manejar cierta parte de alimentación cuando hay nutriólogos especializados que pueden hacer esa parte. ¿Qué tan en conjunto trabajan ustedes para el manejo de sus pacientes crónicos? Sí. Actualmente se está manejando porque ya la Sociedad de Nutrición Clínica estamos directamente trabajando con los especialistas, ya se están haciendo las referencias. Anteriormente las generaciones a nosotros lamentablemente no tenían esa decisión de enviar ese paciente o referir ese paciente a nutrición y por sí solos le decían al paciente qué tipo de alimentación llevar, qué tipo de ejercicio, actividad física, pero ya sí hay una sincronía entre lo que se practica en la práctica clínica diaria y hay un vínculo con nutrición. Ya tenemos, se está comenzando con esta nueva generación de médicos, se está comenzando a referir al paciente y créanme que se hace un trabajo en conjunto perfecto. Por ejemplo, en personas con obesidad, el abordaje es totalmente multidisciplinario. Ese paciente obeso no solamente lo ve el obesólogo ni el nutriólogo, lo ve también salud mental, porque tenemos que cambiar lo que es la conducta alimentaria, que es otra cosa que vamos a tratar en un ratito.
La conducta alimentaria, o sea, nosotros, nuestro accionar frente a los alimentos, nosotros lo llevamos, es aprendido de nuestros padres. Y esa conducta alimentaria debemos de cambiarla a ese paciente, lo que es el ambiente, lo que llamamos también ambiente obesogénico, o sea, el ambiente donde tú vives y te desarrollas, que también te produce obesidad. Tenemos que hacer una intervención multidisciplinaria con el paciente para poder cambiar esos hábitos. Y cuando se hace en conjunto, créanme que se hace un muy buen trabajo. Sí, inclusive he visto, Carlos, que los cirujanos bariátricos los utilizan bastante a ustedes antes, en el transcurso y después del procedimiento. ¿Cómo valoras tú esa relación actualmente con tiempos atrás en el que ellos mismos prescribían todo y a veces el paciente se descompensaba o se le había hecho una recesión muy amplia del estómago y esos micronutrientes no se absorbían adecuadamente? ¿Cómo está esa dinámica de trabajo? Bueno, ya nosotros hemos logrado integrarnos con la gran mayoría de estas personas, de los cirujanos que practican cirugía metabólica y bariátrica. Y o sea, el sinergismo que producimos en el bienestar, muy buenos resultados en el bienestar del paciente. ¿Qué pasa? El paciente con cirugía metabólica y también bariátrica es un paciente que siempre va a necesitar nutrición clínica, porque dependiendo de la magnitud del procedimiento que se realizó, es un paciente que va a tener gran parte mala absorción de muchos nutrientes. Y al tener esa mala absorción, ya sea porque se obvió una parte del tubo digestivo o porque se redujo una gran parte del estómago, va a tener deficiencias de nutrientes y va a necesitar un nutriólogo prácticamente en lo que le resta de vida para no tener deficiencias de algún tipo de nutrimento. Igualmente, lo que es la preparación previa al procedimiento, es totalmente válido el uso del nutriólogo, la intervención del nutriólogo y también de salud mental. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a ti a que ese paciente, si sigue un lineamiento por algunos meses antes del procedimiento, es un paciente que posiblemente número uno, va a realizar un procedimiento quirúrgico normal, y es un paciente que luego del procedimiento quirúrgico va a mantener la pérdida de peso larga en el tiempo. O sea, el apego al tratamiento. Exacto. Tú has mencionado en varias ocasiones el asunto de que las dietas son personalizadas. Y bueno, también entonces decirle cuál es el riesgo a nuestros oyentes de uno asumir una dieta que otra persona está tomando. Muchos dicen, wow, tú rebajaste bien, mándame esa dieta para ver si yo bajo un par de libras más también. Y tú quieres asumir una dieta de otra persona. Entonces, díganos cuáles son esos riesgos y complicaciones que pueden haber. Exactamente, eso es lo que llamamos comúnmente el bro science, la ciencia del amigo, lo que el amigo me dice que yo tengo que hacer. ¿Qué pasa? Como las dietas son personalizadas y son calculadas, porque se hacen cálculos calóricos específicamente a los requerimientos calóricos del paciente. Me explico. Un paciente que pesa tantos kilos, mide tantos centímetros, tiene una composición corporal, masa muscular, grasa y grasa y hueso, totalmente diferente a otro. Entonces, los cálculos calóricos de un paciente no son los mismos que otra persona. Cuando le hacemos los cálculos nutricionales a esa persona, vamos a suponer que la dieta le dio 2.200 calorías, pero esas 2.200 son de él. Otra persona posiblemente su cálculo calórico sea menos, sea 1.800 o sea más. Entonces, cuando esa persona, por ejemplo, necesita más calorías que la persona que fue inicialmente, va a crear un déficit calórico. Y ese déficit calórico obviamente lo va a bajar de peso. Pero el problema es que no solamente va a bajar de peso, sino que no se va a nutrir de forma adecuada y eso puede acarrear un proceso patológico. Muy interesante. Así que, señores, cero préstame esa dieta porque eso así no funciona. Así mismo. Así mismo, es algo totalmente personalizado. Pueden Así cometer alguna iatrogenia personal, como dicen. Pero Carlos, tú, en ese sentido, ¿en qué momento ustedes como especialistas dicen ya, hasta aquí es mi tope con este paciente, debo pasarlo a un cirujano metabólico? Bien, inicialmente el nutriólogo,
obviamente ve al paciente con sobrepeso o obesidad, pero lo que tratamos de formar en el paciente es cambiar hábitos, que eso es lo fundamental. Lo único que te va a garantizar pérdida de peso en un tiempo prolongado va a ser, número uno, la actividad física y número dos, el cambio de lo que es la conducta alimentaria, o sea, el cambio de del cambio de cómo tú ves los alimentos y cómo tú te alimentas. Entonces, ese cambio de conducta alimentaria es totalmente diferente en las personas. Por ejemplo, esas personas tú tienes que, número uno, si es una persona, por ejemplo, de 40 años que te llega a la consulta, esa persona posiblemente tenga más de 35 años con esos hábitos. Y cambiar hábitos en una persona adulta es totalmente difícil. Entonces, ¿qué tú tienes que comenzar a hacer con el paciente? Negociar con el paciente e ir cambiando lo que tú puedes. ¿Qué yo trato de hacer con mis pacientes? Bueno, lo que yo trato de hacer con mis pacientes es que ellos, cuando tengan ya varias intervenciones conmigo, sepan qué comer. O sea, el comer tú no puedes cortarlo de una forma drástica. ¿Por qué? Porque comer es una actividad que nos une socialmente con nuestro entorno. Por ejemplo, fulanita cumpleaños, vamos a una comelona. Que fulano, que hay un buffet, tú vas a comer, sí, pero yo lo que trato de hacer con mi paciente es educar a que él sepa qué porción debe de consumir correctamente. Entonces, cuando tú cambias esa mentalidad del paciente, ellos pueden durar varios meses contigo y ellos siguen solos y pueden promover en el tiempo. Y tengo varios ejemplos con ese tipo de pacientes que lo hacen. Eso es así. Uno aprende a hacerlo. Sí. En cuanto a derivarlo a un cirujano metabólico, eso ya serían cuando hay complicaciones sobreañadidas de un paciente obeso, una diabetes que es incontrolable, una hipertensión, un trastorno de dislipidemia que tú no lo puedes controlar, ya sea con medicamentos o con planes de alimentación, o que tengan cierto grado de obesidad mórbida que pueda acarrear problemas con lo que es la vida del paciente. Ya tú lo derivas a cirugía metabólica, pero tiene que haber un sinnúmero, hay un organigrama en el cual ese paciente cae directamente a cirugía bariátrica o metabólica. Es importante eso, tú hablas del acondicionamiento cerebral, es importantísimo porque si tú no te propones, si tú no entiendes que hay un problema y que tienes que controlar, no hay forma. Yo hablando en uno de los programas con cirujano metabólico decíamos lo mismo, es decir, la bariátrica cerebral para cuándo, porque a veces tú no haces los pasos adecuados, como tú dices, de algo multidisciplinario, y el paciente no entiende que tiene que readecuar su estilo de alimentación y vuelve a aumentar de peso, porque él se aprende el truquito de comer poquito, pero come mucho, 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 en muchas ocasiones, y vuelve a lo mismo, y vuelve a hacer las mismas cosas. Entonces, porque no hicieron una condición importante de ese cambio con todo lo que tiene que ver hasta con la salud mental, que es importante. Por eso el abordaje multidisciplinario del paciente obeso. Por eso es el abordaje no solamente de la persona el cirujano que va a hacer el procedimiento, del nutriólogo, sino es sumamente importante el personal de salud mental que maneje trastornos de la conducta alimentaria. Eso es. Carlos, sería importante, ya que sabemos que hay muchos tipos de dietas y muchos nutriólogos van a recomendar diferentes, que vamos con la mediterránea, que con aquella, y siempre está preguntando cuál es la mejor. Y dentro de eso tenemos que ver ahora la moda de los diferentes tipos de dietas. Sabemos que las dietas con restricciones de carbohidratos son muy comunes y con horas de ayunos prolongados también se están vendiendo, la gente se está metiendo mucho en eso, y hay aplicaciones, hay una serie de cosas. Decirnos los pros y los contras de ese tipo de dietas y cuál sería una dieta que yo pudiera adoptar para comer diariamente, cuál sería la más adecuada para nosotros. Excelente pregunta. Bien, actualmente a mediados de año se hizo el ranking, el top 40 de los mejores tipos de planes de alimentación para diferentes tipos de patología y personas sanas, y todavía sigue el número 1 la dieta mediterránea. Bueno, la dieta mediterránea todo el mundo la conoce, es una dieta que se enfoca específicamente en disminución un poquito de los hidratos de carbono, pero también se enfoca en el consumo de lípidos de origen saludable, dígase aceite de oliva, nueces y pescado específicamente.
¿Qué pasa? Bueno, cuando la dominicanizamos la dieta, a veces es un poquito cara, porque lamentablemente somos una isla rodeada de agua, pero el pescado es sumamente caro. Pero tratamos de dominicanizarla con lo que son los omegas, los omega 3 específicamente, que se encuentran en sardinas, tunas y esos tipos de enlatados, y tratamos de llevarla con el paciente. Dentro de las dietas que están de moda, como tú bien mencionaste, está la de reducción drástica de hidratos de carbono, como la dieta cetogénica, y los ayunos intermitentes, que también hablaste de ellos. Bueno, en cuanto a los ayunos intermitentes, vamos a comenzar por ahí. Los ayunos intermitentes están validados científicamente, específicamente en personas con problemas de diabetes e insulinoresistencia, y se han encontrado que ese tipo de dieta ayuda a lo que es el reposo pancreático. O sea, que el páncreas produce la insulina, y específicamente en obesidad, cuando hay resistencia a la insulina, hay un hiperinsulinismo. Cuando tú haces esos ayunos intermitentes, tú haces que ese páncreas disminuya la síntesis de insulina y normalice un poquito el microambiente que se ve ahí. ¿Qué pasa? Cuando tú haces los ayunos intermitentes, tú disminuyes los hidratos de carbono que llegan a circulación y tú disminuyes esos picos de glicemia que hacen esos pacientes. Entonces, sí, pero lamentablemente ese tipo de dieta tan restrictiva no se puede llevar en un periodo de tiempo largo. Por eso es que la mediterránea le lleva un poquito, porque le lleva en el sentido de que es una dieta que tú puedes llevarla como un estilo de vida. Pero ese tipo de dieta no se pueden llevar como un estilo de vida prolongado, porque pueden hacer algún tipo de patología y perjudicar la salud. La otra dieta es la dieta cetogénica. Actualmente hay muchísimas personas que están vendiendo muchísimos planes de alimentación específicamente basados en dieta cetogénica, personas que no son nutriólogos, pero que lamentablemente están haciendo un poquito de intrusismo en eso, y ya la sociedad se puso al tanto de ciertas cosas. Pero ese tipo de dieta funciona. La dieta cetogénica tiene más de 70 años que se realizó. Se ideó específicamente para niños con problemas de epilepsia. Esos niños con problemas de epilepsia refractaria, esos niños con epilepsia refractaria, con la dieta cetogénica disminuyó los episodios de epilepsia, específicamente. Eso ya hace más de 70 años que se está utilizando. Pero como efecto secundario, la dieta cetogénica reducía de peso. Entonces la gente lo comenzó a utilizar para reducción de peso. ¿Qué pasa con la dieta cetogénica en los niños? Bueno, la dieta cetogénica producir retraso del crecimiento, que lo que más se veía en esos muchachos que tenían problemas con epilepsia, que le dieron cetogénica. Entrando ya a lo que hace comúnmente las personas, la reducción de un macronutriente, dígase hidrato de carbono, proteína o lípido, cualquiera de los tres, va a producir problemas a largo plazo. ¿Qué pasa? Se llama cetogénica porque tú utilizas las grasas como fuente de energía. Y al utilizar las grasas como fuente de energía, como todos conocemos en medicina, las grasas van a producir unas sustancias tóxicas que se llaman cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, por eso el nombre cetogénica, es un producto del metabolismo de la degradación de las grasas. Y esos cuerpos cetónicos aumentan en sangre. Y cuando aumentan en sangre pueden producir problemas. Por eso es que utilizan tirillas para medir la cetosis de sus pacientes. Es una dieta que no la uso personalmente, pero sí tengo colegas que tienen un buen, se comprometen, tienen un buen apego, los pacientes, a esa dieta, pero no se puede utilizar por periodos prolongados. O sea, sería un boost para pacientes, por ejemplo, con algún tipo de problema metabólico los primeros 15 días, comparándola con una dieta hipocalórica que pudiera ayudar a mejorar ciertos síntomas de algunos tipos de patología. Cuando tú la comparas, por ejemplo, con una hipocalórica es una dieta que tiene una disminución de hidratos de carbono específicamente, y está prácticamente al borde de lo que es tu metabolismo basal, o sea, lo que tú necesitas para hacer tus funciones corporales. Obviamente, uno lo calcula totalmente diferente. ¿Qué pasa con esa dieta? Cuando se compara con una cetogénica, a largo plazo, prácticamente hacer lo mismo. O sea, no hay necesidad de por qué exponerte con una cetogénica por un periodo de tiempo prolongado, porque puede desarrollar algún tipo de patología, teniendo la opción de una hipocalórica. Excelente. Bastante amplio y bien detallado para todos nuestros radios escuchas que saben o que deben de saber los beneficios y también los contras efectos de estas dietas. Creo que hemos abarcado bastante ampliamente y nos faltan más
podríamos decir de este tema que habrá una segunda parte, Carlos, Claro, porque claro. hay muchos mitos acerca de las dietas, muchas creencias. Hemos escuchado hasta la dieta del chivo. No, una dieta del chivo es solo hoja. Y realmente esas son creada por las vecinas. Y no tenemos nada en contra de las vecinas, pero me surtió el efecto, Exacto. como suelen siempre decir. O yo no desayuno, no ceno, nada más como y ya. No, Es, tampoco, exactamente. no debemos suprimir, no podemos suprimir alimentos, o sea, tenemos que hacer nuestras comidas, nuestras meriendas, lo que tenemos es cuidar las porciones. Bueno, una frase que dice uno de nuestros formadores, el doctor Barranco, que dice, variabilidad y moderación. Si tú tienes eso, no hay ningún problema. Balance, variedad y moderación. Esas son las 3 palabras clave. Así mismo es. Así que todos nuestros radios escuchas y todas las personas que están viendo esta transmisión y verán en una retransmisión a través de cada una de nuestras redes, recuerden estas 3 partes y todo lo que Carlos ha comentado con nosotros en su programa Anestesia y más. Que nos gustaría, Carlos, que nos dijera algo preventivo que deben llevar las personas en estos tiempos de pandemia para ir dando un poquito de forma final a nuestra transmisión de hoy jueves 15 de octubre. Bueno, lo primero es que la dieta debe de ser, entrar, como hablamos anteriormente, dentro, tener todos los nutrientes adecuados, no hacer disminución de los nutrientes por problemas de lo que es la pandemia específicamente. Tenemos que cuidar nuestro peso porque se ha comprobado que la obesidad es un factor predisponente a la cronicidad o de la enfermedad del COVID-19. Y también tenemos que tener en cuenta que tenemos que tratar de hacer actividad física, aunque sea dentro de la casa. Lamentablemente no tenemos una ciudad un poquito inclusiva que nos permita espacios grandes donde podamos hacer actividad física al aire libre, pero tenemos que buscar la forma. Veo que hay muchas opiniones, específicamente en algunas alcaldías, en los cuales han hecho algunos tramos en los cuales uno puede caminar, específicamente lo ponen peatonales. Espero que las demás hagan eso para que las personas tengan lugares de esparcimiento donde realizar su actividad física. Balance, variabilidad y moderación, las 3 palabras. Si uno se lleva esas 3 cosas, en resumen, usted va a lograr sí, todo lo que tiene que ver con la alimentación. Así Yo creo mismo. que ese es el resumen de todo lo que tú has dicho realmente. No dejar ningún grupo, comer los grupos moderadamente y ustedes van a ver. Y actividad física. Así y mismo. La actividad física. Eso era así. No, de verdad es interesante y Carlos, ya sería bueno que tú nos digas dónde laboras, para si alguien quiere contactar tus servicios, sería importante esa información. Bueno, estoy disponible en el teléfono 809-775-1834. También me pueden seguir en las redes sociales como @Carlos B. Lebrol. Y también soy parte del staff de INTEC en cuanto a la docencia en la maestría de obesidad dietética. Y me pueden conseguir también en @un estilo de vida fit en Instagram, que es una plataforma donde brindamos servicios virtuales. Excelente. Excelente, excelente. Nosotros, Carlos, nos comprometemos contigo a darle seguimiento a esas redes y a compartir la vida sana, que desde ya nosotros nos sumamos. Ya el hermano me cogió adelante, pero nosotros ya vamos caminando en eso, vamos caminando en esa parte, que con la ayuda de Dios vamos a... Ustedes me dicen, estamos a la disposición. Así mismo. Así es. Luego en otros programas estaremos conversando contigo acerca de otros trastornos nutricionales, hablando de nutrición, es parte preventiva para ayudar a la población que está confinada en la casa, que la ansiedad lo pone a comer muchísimo y muchas cosas más que en lo adelante te haremos saber. Desde ya, muchas gracias por la aceptación de esta invitación. Para nosotros es un honor compartir contigo
Sabemos que eres una persona muy capaz en esta área de lo que es la obesología. Y de verdad que hemos hablado bastante, hermano, hoy acerca de dieta. Si no cogemos el kit, fuera. Muchísimas gracias por la Pero invitación. de verdad. Muchísimas gracias. Así es. Muchísimas Nosotros, gracias. hermanos, creo que así es. Llegamos a la parte final de nuestro programa, hermano. Esos micrófonos son suyos. Así que muchas gracias a ustedes, amigos, por haber estado con nosotros en Anestesia y Más por aquí, por Cabina 34 Radio, esperando que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo en otro programa más. Y claro, los próximos jueves, Stephanie Núñez y Jonathan Castro estaremos también compartiendo un tema interesante de salud. Gracias, doctor, y pasen a todos buenas noches y bendiciones para cada uno de ustedes. Bye. Bye.